Esta es la clase número 8. Se dio la misma clase o el mismo número de clases la semana pasada, pero es que decidí hacerla en dos partes, ¿ok? La anterior semana vimos la primera parte y el tema es la mayordomía. Y vimos la semana anterior el tema de, dentro de la mayordomía, el subtema del tiempo. Así que el que quiera ver o escuchar sobre la mayordomía del tiempo como cristianos y cómo la mayordomía del tiempo tiene que ver directamente en la Escritura con la disciplina espiritual, con una disciplina espiritual, es una disciplina espiritual, no es un invento. Hoy vamos a ver la segunda parte y es el uso disciplinado del dinero. Tema rojo, ¿verdad? El dinero. Vamos a hablar sobre este tema, que es la segunda parte en el libro que menciona el Dr. Whitney. Así como vimos 10 principios de uso del tiempo, y fueron bien claros, ¿verdad? Fueron bien explícitos, así veremos 10 principios bíblicos de por qué el uso disciplinado del dinero tiene que ver con piedad. Pero uno dice, ¿qué tiene que ver el dinero con la piedad, no? Pues tiene que ver. ¿Y qué tiene que ver con la disciplina? Pues tiene que ver. ¿Qué tiene que ver con ser cristiano? Pues tiene mucho que ver. Así que lo vamos a ver de una manera bíblica y esperemos devocional para nuestras almas, ¿okay? Que es el punto de cada una de las disciplinas, son espirituales. El uso disciplinado del dinero. La Biblia relaciona no solamente entonces el aprovechamiento diligente del tiempo con una disciplina, con una condición espiritual, está relacionado, sino que además también relaciona el dinero con esa disciplina espiritual. El uso disciplinado del dinero requiere, en primer lugar, o podríamos decir de manera principal, requiere de que nosotros cubramos nuestras necesidades propias, sobre todo las de nuestras familias, bíblicamente. ¿Ok? Bíblicamente. Vengan conmigo a 1 Timoteo 5:8. Vamos a ver muchos textos, va a ser más o menos un subida y bajada en la escritura, vamos a estar moviéndonos de un lado para el otro. 1 Timoteo 5:8. Dice así: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Y peor que un incrédulo, negado la fe. ¿Cómo es que esto tiene relación con el dinero? La tiene. Con proveer. Son aspectos espirituales. Fe, incredulidad, salvado, no salvado, ser creyente, no ser creyente. Entonces, en primer lugar, debemos proveer para nuestras necesidades y las necesidades de nuestra casa. ¿Por qué? No me puedo detener demasiado en cada aspecto. Con toda seguridad que cada uno de los principios se le puede dedicar media hora a cada uno de ellos. Yo le voy a dedicar unos 5 minutos a cada uno. Pero la idea es que, por ejemplo, hay muchos cristianos en antaño, siglos atrás, y quizás en el presente, que creen que se puede invertir todo en las cosas de Dios, por ejemplo, y descuidar aspectos de la familia o aspectos de la casa. Y creen que eso es un nivel de espiritualidad elevado y al que ellos han llegado, digamos, ¿no? Y eso no es bíblico. O quizás otro tipo de cristiano, no a la iglesia, pero quizás en buenas obras a la familia, ONGs, a los niños, pero de pronto está descuidando su familia. Dice, no, es que esto merece más o esto es más espiritual. Error. Lo primero es proveer para tu casa. Lo primero. Y es una condición espiritual. Porque si no, has negado la fe que profesas y eres un incrédulo. O peor que un incrédulo todavía. Porque la idea es, hasta los incrédulos proveen para su casa. Siendo incrédulos. Esa es la idea de Pablo, ¿no? Entonces la Escritura denuncia el mal uso como un cristianismo hipócrita. El mal uso del dinero. Si no cubrimos las necesidades en nuestro hogar. Por lo tanto, el cómo usamos el dinero es un asunto espiritual. El cómo lo usamos. ¿Por qué considera Dios el uso del dinero
parte de nuestro crecimiento para la piedad. Una pregunta, ¿por qué? Bueno, ¿o por qué deberíamos considerarlo así? Primero porque la Biblia es explícita y lo requiere. Por obediencia. Gran parte de la Escritura, mis hermanos, habla del uso del dinero y de nuestras posesiones. Y si eso es una realidad, si está ahí, pues yo no lo puedo ignorar. Es como el tema del infierno, espinoso, pero resulta que Cristo habló mucho del infierno. No lo puedo ignorar, está ahí. Entonces debemos hablar y debemos tomar el tema del dinero como una disciplina espiritual y para el crecimiento en la piedad por obediencia. Número 2, porque intercambiamos gran parte de nuestras vidas por el dinero. Interactuamos, por ejemplo, gran parte del día en trabajar para conseguir dinero. Lo que significa que el dinero está muy ligado a nosotros, ¿verdad? Y el cómo utilicemos entonces ese dinero, ya que está muy ligado a nosotros, revelará quiénes somos. El cómo. Por ejemplo, esta parte vamos a ilustrarla. El cómo utilizamos el dinero revela quiénes somos, qué es lo que realmente amamos o son nuestras prioridades. Por ejemplo, ¿cómo usa el dinero un adicto a las drogas? En las drogas, ¿verdad? ¿En qué invierte el dinero? En las drogas. Cuando tiene dinero, ¿en qué es lo primero que piensa? En la droga. Y cuando no tiene y quiere conseguir dinero, ¿para qué quiere conseguir dinero? Para la droga. ¿Por qué? Porque esa es su prioridad. Es su amor, es su prioridad, es su hobby, lo que sea. Entonces el dinero manifiesta nuestras prioridades. Las manifiesta. ¿Qué es una prioridad para ti? ¿O qué es prioridad para ti? ¿Es Dios o es el mundo? ¿Es tu club social de amigos o es la iglesia? Pensemos, por ejemplo, ¿cómo gasta el dinero un hombre o una mujer vanidosa? ¿Cómo lo suelen gastar? Bueno, las mujeres, por ejemplo, las mejores cremas, ¿no? Las mejores, porque esas son las que de verdad atacan a las arrugas, las otras son mentiras. La mejor pintura, la de calidad, la que hace magia. La ropa, la más elegante, a la moda, fina, ¿verdad? Delicada. Gimnasio, al mejor, por supuesto, con el mejor traje para el gimnasio. El hombre vanidoso y la mujer vanidosa, extremadamente, ¿no? En un sentido todos somos vanidosos, hay aspectos de vanidad en todos, pero el que lo es como norma y hobby, dedica mucho dinero al cuidado físico de su cuerpo, de su belleza. ¿Por qué? Porque es su prioridad, ¿no? Es lo que le gusta, es lo que ama, es lo que de lo que suele vivir, porque le gusta la satisfacción que produce, que lo piropeen, que lo admiren, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo usa el dinero un hombre glotón? ¿En qué? En comer. Aquí los hombres nos miramos, ¿no? En comer. No, hermano, cuidado con la glotonería. ¿Cómo usa un hombre glotón el dinero? En comer. ¿Y en comer qué? Si tiene dinero y es glotón y le gusta mucho la comida, él va a querer probar todas las hamburguesas de la ciudad, las mejores. Los mejores churrascos, los mejores asados, los mejores platos, ¿verdad? Y no importa, me gasto todo. Y va a comer mucho, y se va a gastar mucho dinero en comer. Y en la heladera va a haber cheesecake, helado de frutilla, de chocolate, de los mejores, Häagen-Dazs, de lo mejor. Rico, hay que gastarse en la comida porque comer es un placer. Prioridades, ¿no? Prioridades. Y un jugador, alguien que está adicto a los juegos, ¿en qué se va a gastar el dinero? No solo se va a gastar el dinero, se suelen gastar la casa, el carro, todo en juegos, en jugar. Siempre pensando que le queda una última moneda para ganar.
Pero lo último que le quedó fue la última moneda para perder. El uso, el dónde, el cómo y el cuánto gastamos nuestro dinero revelará y revelan nuestros valores y nuestro corazón. Lo revela. Lo que amamos. Algunos, me dejé ahí algo muy de hoy, muy de este tiempo. Algunos se gastan mucho dinero en sus mascotas. Algunos tienen mascotas, alguna mascota de alguien tiene una cama más cara que la mía. Y come mejor que yo. Y se gastan mucho dinero en mascotas. En fin, no me quería dejar a eso, a los animalistas, ¿no? Que está de moda. El doctor Whitney dice lo siguiente: según el grado que utilicemos nuestro dinero y nuestros recursos de manera cristiana, demostramos nuestro crecimiento en la semejanza a Cristo. Él dice entonces que cómo usamos y según el grado en que usamos nuestro dinero de forma cristiana, estará demostrando mi crecimiento como cristiano. Eso es una flecha, ¿verdad? Es como un cuchillo. Uno quiere decir ¡no! ¿Cómo que cómo yo uso mi dinero de forma cristiana va a demostrar o no? ¿Tiene esto que ver con ser maduro o piadoso? Sí, lo tiene que ver, tiene que ver. Todos los verdaderos creyentes deben hacer un uso disciplinado del dinero, así como se hace del tiempo. Y todas las verdades que vimos sobre el tiempo son aplicadas también al uso del dinero y de nuestros bienes. Así que les recomiendo ver la del tiempo de la semana anterior. Se colgó hoy a mediodía ese video. Observemos entonces lo que la Escritura nos enseña. Esto es solamente la introducción. Lo que la Escritura nos enseña sobre disciplinarnos en el uso del dinero para la piedad. ¿Cómo se traducía eso? La piedad no es más que un sinónimo para decir ser como Cristo, ser santos. Para ser como Cristo, para ser santos. En el área específica, vamos a observar ahora el área específica del dar de nuestro dinero por el bien de Cristo y de su reino. 10 principios para dar según el Nuevo Testamento. Según el Nuevo Testamento. Y Whitney dice que el que crece en piedad crecerá en su expresión y comprensión de dar. Y yo estoy totalmente de acuerdo, no solamente de manera teológica o doctrinal, sino que en la experiencia también. Es así, ¿no? En la medida que uno crece, poco o mucho, no importa, pero uno crece, uno siente más ganas de dar, no solo dinero, esa es una expresión nada más. Por ejemplo, tiempo, fuerzas, dinero, etcétera, etcétera. Entran mayores ganas de dar. Número 1 entonces. Número 1, Dios es dueño, 10 principios, Dios es dueño de todo lo que usted posee. Dios es dueño de todo lo que tú tienes. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 26. No los voy a esperar, así que síganme. 10, 26, por falta de tiempo no puedo esperarlos demasiado. Dice: porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Pablo está citando en realidad el Salmo 24:1. Todo lo que en la tierra hay, incluido tú y todo lo que tienes, ¿es de quién? Del Señor. Eso incluye todo lo que posees, no importa el que sea. Eso también lo vemos en Éxodo, en el capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es mía. Y Job 41:11 nos vuelve a recalcar esta verdad. Job 41:11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Vayan y cuéntanle por favor a esos que pactan
que le dan algo al Señor, dicen ellos, para que Dios le devuelva el doble, el triple, el cuatrotriple. Aquí el Señor dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Dios hablándole a Job, ¿no? Entonces todo lo que tenemos, todo lo que está en la tierra, todo lo que está en los cielos, todo, incluido tú y tus posesiones, son de Dios. Solo somos administradores o, palabras bíblicas, mayordomos. Somos mayordomos de las cosas que son de Dios. Somos doulos y nos solemos olvidar de eso. Somos siervos y esclavos de Cristo. ¿Acaso el esclavo es libre y se siente dueño de las cosas que son de su amo? No, ¿verdad? Y aún el esclavo, ¿qué tiene que hacer cuando se encuentra con algún aspecto de libertad de acción con los recursos de su amo? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué hacían en realidad? ¿Qué hacían? ¿Cuál era la norma? Buscar ¿qué? Los intereses de su amo. Los intereses de su amo. Así nosotros, que somos siervos, que es una palabra en griego doulos, esclavos de Cristo, por precio fuisteis comprados y no sois de vosotros, dijo Pablo, ¿verdad? Ya no sois de vosotros mismos, sino que Dios os ha comprado. Sois siervos de Cristo. Así nosotros debemos preocuparnos por sus intereses, con sus propios recursos, que son los que tú tienes. Que son los que tú tienes. No somos dueños de nada, Él lo es. Nuestra tarea es usar esos recursos para sus intereses. Él nos permite disfrutar y nos dice que disfrutemos. Esa es la buena parte, ¿no? Nos permite disfrutar y nos dice que lo hagamos con acciones de gracia, con corazón alegre. Así que no está mal disfrutar. Pero esa no es la prioridad. Él te dice, la prioridad es mi reino y luego también disfruta. La prioridad soy yo, pero también disfruta de mi gracia y de lo que te he dado. Pero nosotros solemos vivir al revés. La prioridad soy yo. La prioridad es mi reino terrenal. Y allá en el fondo vamos a ver si hago algo para Cristo, para Dios. Bien, todo le pertenece a Él y debemos usarlo para su reino. Tu ropa. Había una historia que contó Miguel Núñez en un momento dado, y tratando de ilustrar este punto, era la idea, o sea, de que todo era del Señor, ¿no? Y decía que en algún momento, digamos que Dios se le apareció a alguien, no recuerdo si era así exactamente, esa parte me la voy a inventar yo. Se le presenta a alguien, a usted, y le dice, mire, te voy a dar la salvación asegurada, sin dudas, aquí es viendo, ¿no? Como los apóstoles, viendo ahí, nada de fe ciega o sin verle, no, todo aquí con viendo, aquí está el contrato, lo vamos a firmar y luego lo voy a hacer desaparecer, no se puede volver a retraer, ¿ok? Pero vale, no sé, 4,000 trillones de diamantes. ¿Puedes comprarlo? Te doy la opción de comprarlo ahora. Y dice, no puedo, no tengo. Y se pone triste la persona y entonces dice, no, bueno, está bien, te dice el Señor. Vamos a hacer una cosa. Te la voy a dar. Pero te la voy a rebajar, digamos, ¿no? Es una alegoría. ¿Qué tienes? Bueno, yo solamente tengo una casa. Bueno, me voy a quedar con tu casa. Yo solamente tengo un auto. Me voy a quedar con tu auto. ¿Qué más? Bueno, ya no tengo más, me has dejado sin casa y sin auto. Lo único que tengo son unas bicicletas de mis hijos y una mía antigua. También mía, las bicicletas. Y escuché que tenías hijos. Sí, bueno, míos también. ¿Qué más? Señor, me vas a dejar sin nada, ya lo único que me queda son las cuentas del banco. También mía. Y yo te voy a dar la salvación gratis, no te voy a cobrar. Porque no puedes pagarla y te la garantizo. Pero todo lo que posees será mío, tus hijos, tus bienes y tu mujer, tu esposa.
Y entonces, después de que se puso ahí medio la cosa tensa para él, el Señor le dice, pero no acaba ahí la cosa. Mientras tanto, te voy a dejar usar todo eso que es mío, pero cuando yo te pida algo, recuerda, es mío, me lo tienes que dar. Todo es de Él, es la conclusión, ¿verdad? No podemos pagar nuestra salvación y Él nos las ha dado gratis, nos ha comprado. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, ganar todo, si pierde su alma? De nada es la respuesta. Entonces, Dios nos ha salvado, no vamos a perder nuestra alma como dice la historia o el versículo. Y entonces ganar el mundo, no ganarlo, perderlo o ofrecérselo al Señor, es hacer tesoros en los cielos. Bien, vamos. Número 2, porque al final esto se alarga, ofrendar es un acto de adoración. Ofrendar es un acto de adoración. Filipenses 4:18. Dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo habla aquí de un acto de la iglesia de los filipenses que le enviaron ciertos obsequios materiales y ofrendas a la cárcel en donde se encontraba Pablo. Y está bien, él los recibe, pero lo que importa es la frase final. Miren lo que dice. Eso que me enviaron con Epafrodito, ¿qué es? Fragante aroma, sacrificio aceptable para mí. No, agradable a Dios. Para Pablo, lo que los filipenses le dieron, dice Pablo, eso fue un sacrificio a Dios, un aroma. Hizo una analogía con los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran olor grato y fragante para el Señor. Dijo, ustedes están haciendo una ofrenda a Dios al contribuir conmigo en este momento dado mi necesidad en la cárcel. No es conmigo, es con Dios. Ustedes están adorando a Dios con este acto. ¿Sabían ustedes que ofrendar es adorar a Dios? Es adoración pura. ¿Alguna vez lo habían pensado, meditado? ¿Será que esto de ofrendar es? ¿Qué será, no? ¿O es una acción desligada de la adoración, que es mi responsabilidad, digamos, ¿no? Es lo que me toca como cristiano y ya. Y yo, como soy responsable, siempre lo he sido, pues voy a cumplir. No, es adoración. Es adoración. Ofrecer a Dios una ofrenda es una de las maneras bíblicas y tangibles de adorarlo. Y aquí es donde quiero leerles una reflexión. Era bastante larga como para pasarla a mano en mis apuntes, porque yo suelo hacerlo todo esto a mano, así que decidí leerlo en el libro. Dice Whitney, o cita Whitney, el libro El don de ofrendar de Wayne Watts. Y dice lo siguiente, escuche. Mientras investigaba los principios bíblicos de la ofrenda, consideré el tema de la adoración. Francamente, jamás había estudiado la adoración en detalle para descubrir el punto de vista de Dios. He llegado a la conclusión de que la ofrenda, junto con nuestro agradecimiento y alabanza, es adoración. En el pasado, he tomado compromisos de ofrenda con mi iglesia para pagar en un año. Una vez al mes, llenaba un cheque estando en la iglesia y lo depositaba en la cesta de la ofrenda. A veces enviaba el cheque por correo desde mi oficina. Mi objetivo era que la iglesia tuviera el total de la promesa antes de terminar el año. Aunque yo ya había experimentado el gozo de ofrendar, la acción de dar esa ofrenda tenía poco que ver con la adoración. Voy a hacer aquí una pausa, sigue todavía. Él dice que se dio cuenta que esa manera en cómo estaba dando no representaba adoración para él. No lo estaba haciendo así en su mente ni en su corazón, aunque estaba dando. Dice que se dio cuenta que se estaba haciéndolo erradamente, la manera en cómo estaba dando. Ahora dice, continúa. Mientras escribía este libro, Dios me persuadió a comenzar a ofrendar cada vez que iba a la iglesia, ya no desde su oficina.
El versículo que me habló al respecto fue Éxodo 23:15, que dice: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Cuando comencé a hacer eso, si no tenía un cheque a la mano, ofrendaba en efectivo. Al principio pensé en llevar la cuenta del dinero ofrendado. Escuche eso. Al principio pensé en llevar la cuenta del dinero ofrendado. Entonces Dios me persuadió nuevamente. Parecía decirme: no necesitas llevar la cuenta de la cantidad de dinero. Simplemente haz tu ofrenda a mí con un corazón de amor y ve y cuánto disfrutas del servicio. Realicé este cambio en mis hábitos de ofrenda y mi regocijo en los servicios de adoración han mejorado enormemente. Interesante, ¿no? Tuvo que estudiar la ofrenda en su momento dado, dice el autor, en su vida, para enterarse que eso tenía que ver con adoración. Nunca lo había sabido. La ofrenda es adoración, hermanos. Y debemos verlo así. ¿Podrá Dios despertarte a una mejor manera de ofrendar? Ojalá que sí. Que sea ahora en el momento del culto. ¿En qué momento solías ofrendar? No, yo llegaba a la iglesia y ofrendaba antes de que empiece el culto. O yo cuando terminaba el culto ofrendaba. O yo en cualquier otro momento. Y créanme que yo hace unos años atrás optaba y tenía la idea de que se podía hacer eso en cualquier momento. Fue realmente las disciplinas espirituales, cuando las estudié, no otro libro, que dije la ofrenda es parte de la adoración comunitaria. Claro, porque toda mi vida es adoración y uno puede decir, bueno, en cualquier momento ofrendo porque toda mi vida es adoración. Pero hay un momento elemental en el culto público en donde la comunidad como un solo cuerpo adora al Señor explícitamente, y es ahí donde debe estar involucrada nuestra ofrenda. Y modificamos la forma de dar aquí hace no mucho, no llevamos un año más o menos, en donde sí se podía dar antes, fuera de esos tiempos, y ahora les dije, había pedido que lo hagamos dentro del culto de oración y lo incluimos, porque no estaba. Y entonces sí lo hacemos ahora. Porque aprendemos para practicar, para modificar, ¿no? Bien, número 3, ofrendar refleja la fe y la provisión, la fe en la provisión de Dios. Marcos 12, vamos a Marcos 12. Marcos 12, versículo 41 al 44. ¿Alguien lo puede leer? ¿Que lo quiera leer? 41 al 44. Léalo, hermano. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraron cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Los ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrado. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dice el título del número 3 que la ofrenda refleja la fe en la provisión de Dios para mi vida. Y apunta aquí Whitney lo siguiente: la proporción de sus ingresos que usted ofrende al Señor dan un testimonio de cuánto confía en Él para proveer para tus necesidades. Un indicativo de tu confianza. No, aquí no está hablando de salvación, Whitney, hermanos, ¿ok? No es que si doy poco soy un incrédulo, me voy a ir al infierno, sino que están hablando de en qué nivel se encuentra tu confianza en el Dios proveedor. ¿Hasta qué punto creemos esa parte del Sermón del Monte de que no te preocupes por el vestido ni por la bebida? Mira las rosas, mira a Salomón, ¿verdad? Más valéis vosotros que las rosas, ¿verdad? Mira los pajaritos y se les da de comer, más valéis vosotros que los pajaritos. Más buscad primeramente y estas cosas serán añadidas. No busquéis estas cosas. ¿Hasta qué punto creemos en eso? Dice Whitney, lo determina mi manera de dar y cuánto yo doy al Señor y cómo doy al Señor. Vamos a 2 Corintios, porque Pablo lo va a ilustrar.
El ofrendar, hermanos, y el ofrendar, podríamos decir bastante, ahora les voy a dar el texto, no es solamente para los que se lo pueden permitir. No es para los que se lo pueden permitir. Algunos dicen, no, es que yo no me puedo permitir ofrendar en este tiempo. Ellos que tienen, ellos sí. El ejemplo está ahí, la viuda como ejemplo. El ejemplo de la viuda no es una norma, ni es una ley, ni es una doctrina de que todos demos a todo lo que tenemos. No lo es. Es simplemente una anécdota, pero que refleja una realidad. Cristo dice, en realidad no se centra tanto en las viudas, si se dan cuenta, se centra tanto en los otros. Y dice, todos los demás, aunque dieron más cantidad, o sea, digamos, alguien agarró y dio $100 y esa señora dio $1, pero ese era su último peso de la señora. Y ellos tenían en la cuenta millones. Entonces, ella dio mucho más. Y ellos dan lo que les sobra. Sobra, que para ellos no significa nada. Para ella sí significaba quizás el pancito caliente de más tarde, ¿no? El único que iban a poder comprarse. Así que no es solamente para que se los puedan permitir, hay que tratar de ver siempre la forma sacrificial, y ese es uno de los puntos más adelante de dar. 2 Corintios 8, versículo 1 al 5. Veamos este ejemplo de dádiva. Pablo va a ilustrar aquí cómo debemos esforzarnos por dar, y no solamente aquellos que se lo pueden permitir. Dice versículo 1 al 5, ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, que por cierto Pablo lo llama, los de Macedonia han recibido gracia. Gracia. Eso es lo que ha hecho posible lo que va a decir más adelante, la gracia recibida. ¿Qué? Verso 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Siendo pobres, siendo una iglesia sencilla, pobre, se volvieron, o sobreabundó en ellos la liberalidad, y hubo riqueza en dar en un momento dado determinado. Porque yo testifico que según, dice el verso 3, sus posibilidades, pero aún más allá de sus posibilidades. Ese es el punto. No es, esto es lo que puedo, sin que repercuta ningún problema para mí. No, ellos no hicieron eso, sino que dieron lo que podían y aún un poco más allá de sus posibilidades. Hicieron un sacrificio, se quitaron algo, lo que fuere. Dieron de su propia voluntad. No se les exigió, Pablo no hizo uso de su autoridad apostólica para decir, miren, allá en Jerusalén hay problemas, hermanos están pasando hambre, ustedes deben dar, ¿no? Yo soy el apóstol, ellos son judíos. Pudo haber hecho una argumentación teológica, ustedes gentiles se nutren de la savia, de la bendición que ha venido de los judíos. Cristo mismo dijo, de la salvación viene de los judíos, se lo dijo a la samaritana. Pudo haber argumentado cosas así, les toca ayudar. No. Dice, de su propia voluntad salió, del propio corazón de ellos, dar y aún más de lo que podían. Suplicándonos, dice el verso 4, con muchos ruegos el privilegio. ¿Quién ha visto el dar como un privilegio? Pocas veces lo vemos como un privilegio, pero lo es, de participar en el sostenimiento de los santos. Hermoso, ¿no? Y en esto, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es y fue voluntad de Dios lo que hicieron ellos. Dar de forma generosa y sacrificial. Así es como nosotros, como cristianos y como iglesia, debemos de dar en nuestras iglesias locales. Esa es la manera. La ofrenda no es sacrificial si usted no se sacrifica para ofrendar. Porque el punto aquí es ahora, ¿qué es dar sacrificialmente? Bueno, sacrificialmente es dar de alguna manera que te quites algo que tú hubieras usado para ti y que hubiese sido legítimo ese uso, no superfluo. No es como gastarme en vanidades. No, si tú le das al Señor lo que pensabas gastarte en vanidades, eso no es dar sacrificialmente, eso es dar sensatamente. O sea, ¿para qué me lo voy a gastar en vanidades? Lo voy a dar para el Señor. Pero sacrificialmente es ir más allá.
yo necesito algo y pensaba a comprarlo, conseguirlo, adquirirlo, pero lo voy a dar. Me voy a carecer de eso que necesito. Eso es sacrificial. Ese es el concepto de sacrificio. Quitarme algo. Quitarme algo. Muchos dan un monto simbólico. No interesa el número. Mucho o poco, da igual. Es simbólico, porque para la perspectiva de él y su ganancia, sus ingresos, es simbólico. Yo doy esto, pues porque doy. Y para que se sepa que doy y porque tengo que dar. Punto. Doy. Pero son muy pocos los que ofrendan bien de forma sacrificial, espiritual y de corazón. Y hay una cosa muy rara, muy extraña, y está en los cristianos, que cuanto más ganamos o más se genera dinero, más se asciende económicamente, menos sacrificial se da. Menos se da. No lo tengo aquí, pero se me viene a la mente que en el libro de Alégrense las Naciones, John Piper, hablando de las misiones y del uso del dinero para las misiones, así hay unos números, ¿no?, reales, y comentaba el tema de las clases sociales en Estados Unidos y quiénes daban más y quiénes daban menos. Y resulta que los que más tenían, menos daban. Y los más pobres daban más. Y dice, y eso suele ser así. Es esa sensación extraña de que el dinero te va poseyendo sin darte cuenta. Sin darte cuenta. No te das cuenta. Porque es como que yo sigo orando y sigo adorando y sigo en la iglesia de sana doctrina y sigo dando y todo, pero a mí me ascendieron, pero estoy dando lo mismo o un poquito menos, pero a mí me ascendieron y me ascendieron $500 más también de sueldo. Pero eso no tuvo ningún reflejo en mi ofrenda. Inexistente, digamos, ¿no? Y eso está mal. Debemos ofrendar, buscar en el corazón de Cristo y en nuestro corazón que seamos motivados por el dar sacrificialmente. Y si usted da sacrificialmente, nunca se va a arrepentir, porque se va a dar cuenta más adelante, bueno, puede ser que se arrepienta al día siguiente o algo así, extrañamente, digamos, ¿no? Pero usted se va a dar cuenta tiempo después la gran recompensa, la gratificación espiritual que da el haber dado. Es como que, es un ejemplo sencillo, yo voy a dar una ayuda social determinada, pero cristiana, a una obra misionera. Y usted no lo sabe, pero en algún momento dado le llega un email y le dicen, mire, usted estaba dando para esta misión y todo su dinero, que fue sacrificial y era un buen monto, ha ido a esta área concreta de Kenia, en un pueblo, en donde una comunidad cristiana ya convertida no tenían agua y hemos puesto agua. No tenían un local y hemos convertido ahí, hemos levantado un tinglado. Y no había cómo hacer nada, no había ni Biblias y hemos podido comprar Biblias exclusivamente con lo que usted ha mandado. Y de pronto le cuentan todo eso en un email, le mandan 4 fotos y usted dice, ¡oh! Y usted siente algo gratificante de parte de Dios. Aun cuando quizás en medio de cada dádiva tenía dudas, a veces le costaba, pero de pronto se da cuenta lo que eso significó en el reino de Dios. Y ahí es cuando uno dice, wow, realmente esto gratifica y es para la gloria de Dios. Número 5, ofrendar refleja la integridad espiritual. Pregunta, ¿somos íntegros o no somos íntegros? Hay muchas formas de verlo, no es la única, pero esta es una manera. La ofrenda va a revelar mi integridad, entre otras cosas, pero nos estamos entrando en la mayordomía de edad. Entonces, ofrendar refleja mi integridad. Vamos a Lucas 16, versículos 10 al 13, que alguien lo lea, por favor. Lucas 16, 10 al 13. Jesús va a dar una ilustración de la integridad. Lucas 16, 10 al 13. ¿Nadie? Bien, yo lo leo. Dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho.
Por tanto, conclusión, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará a otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si eres infiel en lo poquito y en lo ajeno, cuando tengas mucho, porque la idea es esta, a veces las personas no entienden, la idea es esta: si yo tengo poquito, se supone que la tendencia es cuidar lo poquito que tengo, a usarlo bien, ¿verdad? Porque es poquito. Entonces, esa es la idea. Pero si no haces eso con lo poco, ¿cómo vas a actuar con lo mucho? Cuando la sensación extraña de que no se te va a acabar, la vas a tener en la mente, ¿cómo vas a usarlo mucho? Vas a empezar a gastar como un loco. Porque si con la sensación de que se te acaba gastas mal, imagínate con la sensación de que no se te va a acabar. ¿Cómo vas a usar el dinero? Y si aquello que no es tuyo, de lo cual se te va a demandar, lo usas mal, ¿cómo vas a usar lo que sí es tuyo? Cuando digas, yo hago lo mío, con lo mío lo que me da la gana, ¿no? Lo vas a usar peor. Entonces, si no eres fiel con lo poco y con lo ajeno, ¿cómo vas a ser fiel cuando tengas mucho o con lo que es tuyo? Así que hay una idea de integridad en la forma en que usamos lo que tenemos, nuestras posesiones. Hay una idea ligada. Whitney dice lo siguiente: si no somos fieles con el dinero que Dios nos encomienda, y eso incluye ofrendar de nuestro dinero para el reino de Cristo, la Biblia dice que Dios no nos considerará confiables para manejar las riquezas espirituales. Yo es que quiero ser un gran misionero, un gran director de alabanza, un gran pastor, un gran teólogo, pero eres infiel, no eres íntegro con algo con lo que interactúas todo el tiempo, todo el día, que es con el dinero y tus posesiones. ¿Cómo quieres esas cosas espirituales? Esa influencia en mucha gente, en hermanos, o la gloria de Dios a través de tu vida, si eres infiel con el uso de tus recursos. Eso es lo que dice. Y esa es la conclusión. Segunda de Corintios 8, creo que ya estuvimos ahí, pero ahorita lo vamos a ver por otra razón. Segunda de Corintios 8. Leímos hasta el 5. Bueno, ese es el contexto, ¿no? La gran forma sacrificial de los macedonios. Leamos el 7. Miren lo que dice el verso 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. El argumento de Pablo es algo así como tenéis esto, que eso se refleje también en aquello. Tu amor, ¿qué más decía? Solicitud, conocimiento, fe. Bueno, que eso se refleje también en vuestra manera de dar. Y se estaba reflejando en realidad. Eso comprobará la sinceridad de vuestro corazón. Verso 8. No digo esto como un mandamiento. Ojo, Pablo no está pidiéndoselos como orden que den. ¿Lo ven? No lo digo como un mandamiento, sino para probar. La palabra probar. ¿Qué es lo que se va a probar? Por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Si vuestro amor es verdadero o no, la integridad de tu amor se va a determinar también en la manera en cómo usas el dinero y las posesiones, para el bien de la iglesia y aún para el bien de cualquier hermano en necesidad. Ya vamos terminando. En esto comenta el doctor Whitney que Pablo nunca les dio a sus lectores un estándar externo para medir su ofrenda. La gran pregunta: ¿cuánto tenemos que dar o cuánto hay que dar? No hay, la Biblia no dice eso. El Antiguo Testamento hablaba del diezmo, pero bueno, no tengo tiempo para explicar sobre el tema del diezmo ahora, pero ya aquí la iglesia sabe que el diezmo no está vigente y no exigimos el diezmo como una norma. Pero al margen del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estipula, no nos dice un número, no habla de eso. Ni Pablo lo dijo nunca. Entonces continúa Whitney, dice: en cambio, sí sostuvo que la ofrenda a Dios debía medirse en el corazón.
Y que el estándar de esa medida en el corazón era la profundidad de tu amor a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Determinará cuánto y cómo vas a dar. De nuevo, algo de eso se dijo al principio, ¿no? Y corta, porque algunos de nosotros hemos dado poco a veces y decimos, ¿amo poco a Dios? Pues puede ser que sí, y me toca arrepentirme delante del Señor. Puede ser que sí. Número 7, ofrendar de buena gana, agradecido y alegre. Debemos ofrendar de buena gana, agradecidos y alegre. 2 Corintios 9, ahí estamos cerquita, capítulo 9, versículo 7, que alguien lo lea. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sin tristeza, sin pensando en la necesidad, como diciendo solo porque hay necesidad y ya, nada más. Sí, es importante observar una necesidad y querer suplirla. Pero no querer suplirla por sentirte obligado, querer suplirla porque quieres suplirla, no es lo mismo. Sin resentimiento, Dios quiere que ofrendemos porque deseamos hacerlo. Si no deseamos hacerlo, yo lo he dicho aquí, no dé, en vano es. Si no quieres, no lo hagas. Alguien dijo una vez lo siguiente: existen 3 clases de ofrendas. La ofrenda rencorosa, la ofrenda obligada y la ofrenda agradecida. La ofrenda rencorosa dice, tengo que dar. La ofrenda obligada dice, debo dar. Y adivinen, la ofrenda agradecida dice, quiero dar. Quiero. Nadie me está obligando. Y no soy rencoroso. Yo quiero dar. Dios quiere que disfrutemos del acto de adoración de dar. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos estamos acercando al final más o menos. ¿Cómo? Recordando a Cristo, hermanos. Debemos recordar a Cristo. Si no recordamos a Cristo, la actitud de dar y la disciplina espiritual de dar va a ser tediosa, difícil y va a ser un escollo para nuestra vida. Deben saber que no hay excusas. Ya vamos a acercarnos ahí. Número 8, ofrendar para cubrir necesidades. Eso es lo que estaba diciendo. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero en Hechos 11, 27 al 30, se presenta una situación especial, fuera de lo común de la iglesia, en donde entonces se requiere una ofrenda especial para ayudar en una hambruna que iba a darse en Jerusalén. Entonces se pide una ofrenda particular. Se solicita, y el que quiera darlo voluntariamente lo da. El tema aquí en este principio es que a veces es legítimo hacer conocer una necesidad a la iglesia y pedirle a la iglesia que de manera especial si pueden ayudar. No sé si recuerdan, a ver, aquí estaba, no sé si estaban solo Jenny o si ya estaban nuestros hermanos aquí, no me acuerdo, pero se recuerdan que tuvimos una situación con un amigo y hermano mío en España, en Barcelona, que estaba en una situación extremadamente difícil. Y yo les comuniqué a la iglesia la situación. Les leí lo que él me escribió, les compartí, y se hizo una ofrenda especial para esa situación especial. ¿Estaban ustedes aquí, José? No. Y muy contento, luego nos mandó un pequeño video diciendo lo que hizo con la pequeña ofrenda que le enviamos, que no fue mucho. Eso se puede hacer y se debe hacer. Número 9, la ofrenda debe ser planificada y debe ser sistemática. Planificada y sistemática. 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. Yo lo leo. Escuchen. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana, ese es el momento de recoger ofrendas. El culto de adoración, allí
se recogen las ofrendas. Algunos ganaban quincenalmente, otros semanalmente, otros mensualmente. Bien, el primer día de la semana se aparta, según hemos prosperado, y damos cada uno de vosotros, dando el primer día de la semana. Y esto es todos los primeros días de semana. Ahora voy a hablarles de una manera, un consejo de cómo podríamos dar y aplicar bien esto. Whitney sugiere dos formas. Dice, por ejemplo, algunos están acostumbrados a cobrar su sueldo, recibir sus ingresos, y determinan su ofrenda al Señor y la dan una sola vez y no vuelven a dar más hasta la próxima vez que vayan a recibir sus ingresos. De hecho, yo enseñé eso una vez hace años atrás. Y era bueno, por lo menos no era improvisado como en muchos otros lugares. Pero Whitney sugería también lo siguiente. La idea es, ya que ofrendar es adorar, no vas a orar una vez al mes nada más, ya que en nuestro contexto la mayoría de las personas, ganan mensualmente, ¿no? La idea entonces decía, tú puedes dar el primer día de la semana, cuando recibes tus ingresos, la parte principal de tu ofrenda que te has propuesto en tu corazón, la gran parte principal. Pero generosamente reserva unas partes pequeñas, pero de corazón, para participar de los otros 3 domingos o 4 domingos en el momento de dar. Aunque ya diste la parte principal, ¿no? Puedes reservar algo para luego participar, que no te quedes sentado cuando toque ofrendar al Señor. No es que des más, sino que quizás puedes guardar, si vas a dar 1000, bueno, da 900 y guárdate 100 para dar 35, 40, las otras semanas. Pero participar del acto, de ese momento en que se adora al Señor en el culto público. Dice cada uno de vosotros, lo cual implica todas las personas cristianas. Y aquí no hay excusas. No que yo soy un adolescente y no tengo. Seguro que tus padres te dan una paga para el cine, para la hamburguesa, para el paseo, ¿no? Algo de vez en cuando. Entonces el adolescente cristiano, ¿qué tiene que hacer? Ay, me acaban de regalar 100 pesitos. Estos 20 pesitos para el domingo, para la iglesia. Soy estudiante, pues lo mismo. De algún lugar sale el dinero, trabajas, tus padres te ayudan, te están pagando. Soy un anciano jubilado, tienes jubilación, ¿bien? Te da jubilación. O sea, no hay excusa. Si eres cristiano, el texto dice, cada uno de vosotros. La única excusa es si no tienes nada. Nada de nada. Bueno, si no tienes, ¿qué vas a dar? Pero el dar es un deber cristiano. Y si eres cristiano, el deber es tuyo. Te corresponde. Y número 10 y final. La ofrenda debe ser generosa. Porque la ofrenda generosa acarrea bendición. Así que terminamos con una parte bonita. La bendición. Jesús, nuestro Señor, dijo en Lucas 6:38, venga conmigo, lo siguiente. 6:38. Y poniéndose detrás de... No, ahí no, perdón. 6:38. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Es un principio. Miremos 2 Corintios 9. Versículo, si alguien lo quiere leer, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Que cada uno como propuso en su corazón, no le va a dar como lo que
Amén. Qué bueno, ¿no? El 6 habla de la idea de escasamente siembras, escasamente ciegas. Si siembras generosamente, abundantemente cosecharás, segarás. Y luego el 8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde. Ahora, aquí no hay una norma, ni una promesa, ni una ley. Te está diciendo, Dios puede. Poder puede. Y quizás quiera, pero Él se lo reserva el derecho. Pero oye, puede. Ver tu corazón generoso, dadivoso, y Él puede querer que tú sigas haciendo lo mismo, por tanto te puede bendecir materialmente para que sigas haciendo lo mismo. Y no implica dinero, en toda gracia implica muchas otras cosas. En todo lo que significa para que tú seas piadoso, Dios puede hacer que sea abundante por el mero hecho de que tú seas generoso también, en lo físico, en lo material. Dale a Dios y Él te va a dar. Aunque no siempre te vaya a dar dinero, pero Él siempre da, de gracia, te devuelve de gracia más de lo que nosotros damos. Nosotros nunca lo vamos a hacer deudor, nosotros siempre somos deudores. Y termino con lo que dice Whitney, para aclarar malos entendidos para los que están escuchando ahora y ya nos van a tildar de Iglesia de la Prosperidad. Creo que la teología de la prosperidad, dice Whitney, que es muy popular en la actualidad, es una herejía que corrompe el Evangelio. No creo que si tú ofrendas mucho a Dios, Él te hará financieramente rico aquí, en la tierra. Pero sí creo que pasajes como estos y otros indican que se darán bendiciones terrenales de naturaleza no especificada a quienes sean administradores fieles con su dinero. En general, Dios te va a bendecir, aunque no sea haciéndote rico, pero te va a bendecir. Quizás con un corazón más santo, quizás con más paciencia porque eres muy impaciente, quizás con más bondadoso, quizás con dominio propio, estás luchando quizás con lo que sea. Y quién sabe, imagínate, el ser generoso, Dios dice, dominio propio, para que dejes de luchar con eso que te ataca, que te tiene mal, que te quita la paz. Y ya de paso también un plus, para que sigas haciendo lo mismo, para que sigas bendiciendo. Claro que existe la bendición verdadera y real. Entonces, ¿qué vamos a hacer para terminar la clase? Hagamos uso del tiempo disciplinado para ser piadosos. No perdamos nuestro tiempo en trivialidades, la tele, la play, el portátil, los juegos, la hamaca, etcétera, etcétera, Netflix. Usemos nuestro tiempo para la piedad. Y el dinero no lo usemos en drogas, no lo usemos en vicios, en juegos, exageradamente en vanidades. No, hermanos, hagamos uso sano del dinero para la gloria de Dios y usemos lo que es de Él para Él, sacrificialmente, con generosidad, para ser como Jesús, porque ese es el punto final. Ser como Jesús. ¿Quién fue el que lo dio todo? Jesús. ¿Quién se despojó de su gloria, de su trono, se vistió de siervo y dio todo lo que tenía, su vida, algo más valioso que cualquier perla, trono de diamante o lo que sea que tuviera en el cielo? Vino y dio su vida. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿O cómo espera a Dios que responda todo creyente, no solo nosotros como iglesia local? Siendo disciplinados y piadosos en el uso del dinero. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por esta clase, Señor, que nos permite tener así una clase casi devocional, Señor, para nosotros, porque son temas que no deberían ser, pero son muy espinosos para nosotros, en nuestro egocentrismo, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. Ayúdanos, Padre, a ser más amorosos en nuestra expresión de dar, Señor, genuinos, íntegros y sacrificiales. Bendice, Señor, a tu iglesia y bendice a tu pueblo con un corazón alegre para adorarte con sus posesiones. En el nombre de Jesús, amén. Ok, mis hermanos, aún no hemos terminado.
Recordemos que esta